Hubo una etapa en mi vida donde yo pensaba que yo sabía que ya era tocar fondo, pero no hasta que volví a tocarlo. Y cuando caí en el suelo del fondo, vi cómo comenzó a agrietarse y yo comencé a caer en el abismo de la depresión y la mortandad tan grande que yo tenía en mi vida. Hubo un día en esa etapa donde yo le dije a Dios, mira, yo voy a ir por última vez a la iglesia. Yo me congregaba en una iglesia evangélica que me enseñaba a Cristo de una manera legalista. Entonces yo le dije a Dios, pero yo te juro que cuando yo vuelva para mi casa yo me voy a suicidar, porque yo estoy tan muerta y tan harta. Yo me acuerdo que yo fui al culto, entonces no esperé a que el servicio se terminara, sino que salí con anticipación. Y cuando llegué a mi casa, me encerré en el baño con una pequeña navaja o con un gilet, como le decimos en mi país, no sé cómo se le dice en otros países. Y frente al espejo del baño que me encerré ahí, comencé llorando a decirle a Dios, Dios mío, mira, ya yo no aguanto más. No solamente por la situación que yo estaba viviendo en mi casa, sino que uno de los motivos que me tiene tan muerta y tan triste y tan depresiva hoy en día es que yo ni siquiera sé quién tú eres y ni siquiera sé cómo encontrarte. Yo no sé qué yo voy a hacer, porque ya yo estoy cansada de escuchar tantas voces que me dicen a mí cuál es el camino, de cuál forma es, y sigo confundida. Y por más que me esfuerce con mis propias fuerzas, queriendo buscarte y encontrarte, no tengo resultado y cada día más estoy más muerta y más depresiva. Yo me acuerdo que ahí frente al espejo me quedé tranquila y hubo un silencio grande y fue un rato que duré y solté la navaja y me quedé llorando frente al espejo. Y yo me acuerdo que no fue una voz que yo escuché. Yo no puedo decir que fue una voz, más bien fue como si alguien te hablara a tu ser, a todo tu ser. Y me acuerdo que me dijo, hay algo más, búscame, que yo quiero que tú lo encuentres. Entonces, eso fue lo que hizo que yo parara de hacer lo que yo estaba haciendo o pensando. Me acuerdo que en esa época de mi vida yo le decía a Dios, Dios mío, mira, si no es porque yo tengo conocimiento de la palabra, yo te juro que valor no me falta para acabar con mi vida, porque yo estoy tan harta y tan confundida y estoy tan cansada de que me digan cómo son las cosas y yo sé en el fondo que ni siquiera es así. Bueno, el Señor, luego de eso, comenzó a tratar conmigo y yo comencé a buscarlo. Y me aferraba mucho en el versículo que dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En mi vida nunca lo había analizado anteriormente como esa vez. Y me quedé pensando y analizando ese versículo y me dije a mí misma, ven acá, pero si Él es el camino, él, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces déjame hablar exactamente con Él, déjame buscarlo exactamente a Él y a callar todas las voces que son el motivo por el cual yo me encuentro en el estado en que me encuentro o que me encontraba. Y Dios comenzó a tratar conmigo y yo puedo decir que ese fue en el momento donde más bonito comencé comencé a tratar con Dios de cerca y Él conmigo, pero en ese tiempo no lo entendí por completo porque o no lo comencé a vivir. Una cosa era entenderlo en mi cabeza y otra digerirlo y traerlo a mi vida. Luego de eso yo vengo a vivir para los Estados Unidos y ahí me había soñado que yo le fallé al Señor con algo, pero hasta que no te pasan las cosas, tú no la terminas de comprender. Y cuando yo llegué aquí, que le fallé a Dios, yo me sentía tan culpable y le dije, Dios mío, pero si tú me revelaste que yo te iba a fallar en tal cosa, ¿por qué tú no me revelaste que no fuera para aquel lugar? Porque si yo iba para tal lugar, yo te iba a fallar en tal cosa. Y entré en un círculo de pecado constante porque yo le denominaba pecado constante, legalmente hablando, como legalismo. Es que la gracia no lo había digerido en mi vida como el Señor me lo había explicado en otro tiempo.
Entonces, en este proceso, yo le dije, Dios mío, yo sé que no es así, pero ayúdame, que yo quiero entender. Y no puedo, no sé cómo hacerlo, yo estoy cansada. Y en este proceso me dieron en el orgullo, así como yo digo, y me hicieron ver frente a un espejo que, wow, en mi vida nunca me había visto a mí misma, digamos, tan desnuda, a mí misma. Y fue un choque de realidad demasiado grande. Entonces, el Señor aquí comenzó a tratar conmigo y todos los versículos que me daba en la Biblia, cada vez que yo le pedí una palabra y cada vez que yo le decía, Dios mío, guíame en la lectura, siempre tenía que ver con su gracia inmerecida. Por ejemplo, en la historia de Agar, y todo lo que él me ponía para que yo leyera era la gracia. Incluso en mis sueños y en los sueños que se hacía también mi hermana, ella se soñaba que yo tenía que soltar y dejar del control. Deja de hacer para que yo haga. Deja de hacer. Deja de culparte. Esas eran todas las palabras que el Señor me mandaba y que me daba en su palabra. Entonces, yo dije, wow, mira, verdaderamente yo estoy tan cansada de mí misma. Ya yo no puedo con esto. Yo he vivido toda mi vida en depresión y no solamente por lo que me hacen, sino porque yo he vivido toda mi vida culpabilizándome, criticando el legalismo e inconscientemente practicándolo. Yo pensaba que lo había dejado, entonces en este proceso que comencé a pasar cuando llegué a los Estados Unidos, tener que verme en ese espejo de frente y hacerme entender que mi pecado era no creer y mi pecado era, como yo le denominaba pecado, seguir viviendo por la ley y seguir creyendo que yo estaba pecando y no es lo mismo ni es igual. Entonces, ahora entender que yo vivo por la gracia, que ya que si ya yo había nacido por Adán, pero luego yo acepté a Cristo, pues ya yo soy su hija. Y todo lo que en mi vida pase, dice en la palabra que todas las cosas me van a ayudar a bien para edificación mía. Entonces ya Cristo me justifica. Y ese fue el choque de realidad que yo tuve en esta nueva etapa de mi vida.